Bueno, vamos a pedir que terminen de ingresar los representantes de los distintos gremios aeronáuticos. Contamos también con la presencia del presidente de bloque del Frente para la Victoria, Partido Justicialista, el senador Marcelo Fuentes. Contamos con la presencia del presidente de otro de los bloques del Senado de la Nación, el senador Fernando Solanas, con la presencia de las senadoras del Frente para la Victoria, Partido Justicialista, Nancy González. Está llegando también la senadora Ana Almirón y contamos con la presencia de la senadora Ana Yani. Seguramente van a estar llegando otros senadores a quienes les daremos la bienvenida y después, por supuesto, la palabra en la medida que vaya avanzando esta reunión. En primer lugar, en mi carácter de presidenta de la Comisión de Industria y habiendo llevado adelante en su momento esa audiencia pública, que fue una iniciativa que tuvimos junto con el senador Solanas y junto al senador Espínola, quien también nos acompañó desde la Comisión de Infraestructura y Transporte. Luego de esa audiencia pública, como ustedes saben, trabajamos con los equipos técnicos de los distintos gremios a los fines de arribar a un proyecto de ley, el proyecto de emergencia en materia aerocomercial que declara la emergencia por 120 días. Lo presentamos con la firma de varios senadores y senadoras y la verdad es que en un primer momento tuvimos un sabor amargo por el giro que se le dio a este proyecto, donde en lugar de girarlo también a la Comisión de Industria y Comercio, desecharon ese giro y sí lo hicieron a la Comisión de Asuntos Constitucionales, cuestión que, por supuesto, nosotros planteamos y finalmente logramos un cambio de giro. Ahora claramente estamos interviniendo también desde esta comisión para poder otorgar oportunamente un dictamen a este proyecto. Y en virtud de algunas inquietudes que nos fueron planteando los representantes de los distintos gremios, los representantes de los vecinos, que también, los vecinos del Palomar, que también formaron parte de aquella audiencia oportunamente, entendimos que era necesario, más allá de los tiempos parlamentarios, poder volvernos a reunir en torno a las condiciones que se fueron dando durante este tiempo, las cuestiones que nos preocupan sobremanera, en primer lugar, por supuesto, las fuentes de trabajo, el cuidar el empleo de las trabajadoras y de los trabajadores del sector, pero también este planteo que veníamos haciendo en torno a la falta de seguridad que se vive en el sector, de seguridad desde el punto de vista del transporte, a lo que ha ocurrido con las low cost y a cómo se sigue profundizando, pese a estar a 3 semanas y media prácticamente de la entrega del poder, de la entrega del mando, a partir del 10 de diciembre, cómo se sigue profundizando esta política de cielos abiertos que perjudica por encima de todo a la línea de bandera y a la soberanía que nosotros entendemos debemos defender desde la República Argentina y mucho más aún desde el Parlamento de la Nación. Dicho esto, yo quiero abrir esta audiencia, esta reunión, para que cada uno de ustedes pueda vertir sus opiniones, pueda hacer sus planteos, para que puedan ser escuchados por los bloques que hoy estamos presentes acá, y también abrirlo para que las senadoras y los senadores que están participando de esta reunión puedan conversar con ustedes y puedan escuchar cuál es la situación que se vive desde la presentación del proyecto de ley hasta la fecha. Muchas gracias por la presencia y dejo abierta esta audiencia pública. Pasémosle el micrófono para que puedan... Ahí está.
Hola. Bueno, ante todo, buenas tardes. Primero y principal, creo que es un placer poder sentarnos ahora y más en la coyuntura política que estamos atravesando. Creo que los aeronáuticos venimos planteando la necesidad de mejores condiciones en lo que es el sistema aerocomercial. Y a lo que nos respecta a nosotros, los trabajadores de los servicios de navegación aérea, estamos atravesando una situación que está ya fuera de control. El gran problema que nosotros estamos sufriendo hoy es la gestión que está teniendo la Autoridad Aeronáutica, la Administración Nacional de Aviación Civil, ANAC, junto con el prestador de servicio que es EANA, Empresa Argentina de Navegación Aérea, donde hay una autoridad aeronáutica que no controla, una autoridad aeronáutica que no solo no controla, sino que convalida procesos que hoy se está poniendo en riesgo la seguridad de las operaciones aéreas. Y hoy la vedette de esto es el aeropuerto del Palomar. Perdón. El aeropuerto en Palomar, como lo venimos diciendo, pone en grave riesgo la seguridad de las operaciones aéreas dentro del área metropolitana, a tal punto que la operación de Jetmar, cuando arrancó su operación, el aeropuerto de Palomar tenía una herramienta que sirve para ayuda al aterrizaje, que se llama ILS, donde al momento de empezar a operar y empezar a implementar nuevos procedimientos, no estaba chequeado por la autoridad aeronáutica, no había sufrido los procedimientos de inspección y habilitación correspondiente, a tal punto que esta aeronave cuando despegó hizo todo su chequeo del sistema con pasajeros a bordo, a tal punto que la aeronave se declaró en emergencia por falta de combustible. O sea, estamos hablando de un aeropuerto que está poniendo en riesgo la seguridad de las operaciones aéreas, de una autoridad aeronáutica que no controla una empresa nueva que viene a desregularizar, a precarizar la situación laboral de los trabajadores y sobre todo pone en riesgo la vida de los pasajeros que van adentro de la misma. Entonces, hay un grave problema en lo que tiene que ver con la gestión de la aviación en la Argentina. Nosotros también somos miembros de OASI, Organización Internacional de Aviación Civil, a la cual estamos a punto de perder la vacante en esa mesa de toma de decisiones donde se trata todo lo que es normativa referente a la Argentina y a la cual han mandado una persona que ni siquiera sabe el idioma inglés. O sea, la realidad que nosotros tenemos que plantear es cómo vamos a seguir y cuáles van a ser las políticas aerocomerciales que se van a aplicar desde la gestión. Si bien es un sector que todavía demanda mucho nivel de infraestructura, pero los problemas que hoy estamos teniendo tienen que ver con gestión, tienen que ver con una política de gestión que no tiene en cuenta la seguridad de las operaciones aéreas, que no contempla los estándares internacionales de normas de seguridad de las operaciones aéreas, que convalida procedimientos como el tema del aeropuerto de Palomar, que fue un procedimiento, una carta de aproximación nueva, no quiero entrar mucho en detalles operativos, pero un procedimiento nuevo, desconocido para los trabajadores, que entrecruzaba todas las salidas y los despegues con el aeropuerto más importante, que es el aeropuerto de Ezeiza, y con uno de los que más tránsito tiene, que es Aeroparque. O sea, en cualquier momento va a haber un accidente. Lo que nosotros estamos diciendo es que tiene que haber una política aerocomercial que verdaderamente garantice estos estándares mínimos de seguridad, porque si no, vamos a terminar pagando una catástrofe. Aparte de esta situación, también tenemos, por otro lado, un prestador de servicio que saca nuevos procedimientos, nuevas formas de operar y que no son controlados. O sea, eso el gobierno actual todavía fue juez y parte de estas políticas que ponen en riesgo la seguridad de las operaciones. Entonces, no es simplemente mayor inversión, no es simplemente mayor capacitación, no es simplemente mayores condiciones de infraestructura, sino tiene que ver una gestión de política aerocomercial, de personal idóneo, que gestione y que verdaderamente sepa lo que se está haciendo, porque si no va a haber un inconveniente. En este momento la ANAC está sacando todo un paquete de procedimientos y de reglamentación y de normas nuevas que lo único que hacen es degradar este proceso de seguridad operacional o este estándar que necesitamos de seguridad operacional. Las empresas a nivel internacional ya están planteando que hoy volar en la Argentina es peligroso. Y la verdad que no es solamente el tema lo que tiene que ver con la seguridad, sino que tiene que ver también con la soberanía de los cielos. Hoy hablamos con la compañera de la Patagonia, nosotros estamos teniendo un grave problema en la Patagonia. En su momento se quiso cerrar el centro de control de área Comodoro Rivadavia,
fundamental para lo que es la soberanía, para los vuelos, intercontinentales, para los vuelos a Malvinas. Y la verdad que estas cuestiones no son dejadas de lado, todavía están arriba de la mesa. Entonces nosotros como trabajadores de los servicios de navegación aérea necesitamos tener las herramientas suficientes para brindar un servicio de excelencia, un servicio que garantice los estándares internacionales y sobre todo un servicio que da la productividad. O sea, un avión que vuela de más es un avión que gasta más combustible y un avión que puede ser más o menos rentable a grandes rasgos. Entonces, para no hacerla más larga, agradecer por el espacio y pedir que a la hora de implementar nuevas políticas en la gestión aerocomercial, verdaderamente los interlocutores, el personal que esté a cargo de estos organismos, tanto de la Autoridad Aeronáutica como la IANA, que es el prestador de servicio de navegación aérea, verdaderamente entiendan y sepan lo que están haciendo, porque si no, en cualquier momento vamos a tener problemas que van a ser afectados directamente contra la vida de las personas y los pasajeros que circulan en el espacio aéreo. Así que muchas gracias por el espacio. Le damos la palabra a Rubén Fernández de UPSA. Buenas tardes, muchas gracias. Continuando con lo que decía Jonathan, y para definir cuál es el estado hoy, hoy estamos 6 meses más grave, muchísimo más grave que aquel 14 de mayo cuando tuvimos la audiencia y explicamos cuál era el estado de situación, donde pedimos, medio con desesperación, la ayuda del Poder Legislativo porque el Ejecutivo y el Judicial no nos habían dado bolilla y a ellos habíamos recurrido y no habíamos tenido respuesta. Era el poder que nos quedaba. Estuvimos trabajando y agradecemos mucho con el proyecto. Lamentablemente no se pudo tratar. Nosotros con ese proyecto teníamos y seguimos teniendo las esperanzas de poder frenar todo esto, porque como dijo Alberto Fernández hace poquito, 2 días atrás en México en una conferencia de prensa, el 10 de diciembre no es un día mágico. El 10 de diciembre todos estos problemas van a seguir existiendo. Y si no ponemos algo que frene de golpe todo este avance y que permita legalmente revisar todo lo que se hizo en los últimos tiempos, va a seguir avanzando, porque están modificando las normas a más no poder. Todas estas normas que el compañero recién decía que estaban modificando la ANAC para pauperizar las condiciones, no es que lo hacen de malo para decir vamos a hacerlo para que estén todos mal. Lo hacen porque le bajan los costos a las empresas, es así de sencillo. Entonces las empresas lo único que quieren es bajar costos. ¿Y los costos por dónde pasan? Por eliminar las necesarias condiciones y controles de seguridad que tiene que tener la operación aérea, eliminar todo lo que la capacitación que tiene que tener el personal, porque para ello eso es un costo, no es una inversión. Entonces, precisamos urgente esa ley cuanto antes y obviamente, y eso ya será un tema reclamaremos al Poder Ejecutivo, que haya normas y haya una política aerocomercial, volvamos a tener una política aerocomercial que empiece los intereses del país. Acá desde aquel 14 de mayo para acá, para nombrar un par de cosas, bueno, se autorizó a los vuelos con matrícula extranjera, los famosos interchange, se autorizó el vuelo San Pablo-Córdoba-Malvinas, que como una tocada de cola, el día inaugural va a ser el 20 de noviembre, el Día de la Soberanía Nacional. Ese va a ser el primer vuelo inaugural de ese vuelo, ese día va a ser. O sea, ya es el colmo de la... Bueno, iba a decir una mala palabra, de lo malo que son. Respecto a las empresas, se nos cayó Avián definitivamente, cerró estos días Andes, estamos trabajando, bueno, había un problemita ahí con la provincia de Chubut que se ha solucionado, pero el tema de las provincias de Chubut fue un problema que es soluciona la coyuntura. Porque está bien, la provincia de Chubut le debía una plata, se la va a pagar, con eso le da un poco de oxígeno, pero sigue en el fondo del mar. Cuando ese tubo de oxígeno, que es la plata que le debe la provincia de Chubut, se la acabe, seguimos igual. Entonces, todo eso fue pasando del 14 de mayo para acá. O sea, estamos 6 meses más peor, perdonen
el atrevimiento de lo que estábamos en aquel momento. Y cosas que dijimos que iban a pasar fueron pasando y van a seguir pasando. Por suerte todavía no pasó lo que dijo recién Johnny, que es que tengamos un accidente. Están dadas todas las condiciones, todas. No sea cosa que el accidente lo tengamos el 12 de diciembre y la culpa sea del gobierno nuevo, ¿no? Porque esto es lo que va a pasar. Entonces, lo que pedimos es trabajar sobre esto en lo urgente, que es esta ley de emergencia del transporte aerocomercial, para frenar y retrotraer todo lo mal que se hizo en este tiempo, y después sí, trabajar para adelante y pensar seriamente en un proyecto donde tendría, y esto es a criterio muy personal, que pensarse seriamente que organismos como la ANAC, que fijan toda la política de regulación del transporte en la República Argentina, esté en manos exclusivamente del gobierno de turno. Creo que debería ser un ente que tendría que tener control parlamentario sin ningún lugar a duda, porque no se puede dejar en manos de las políticas de turno algo tan grave como es la seguridad aérea del país. Pero bueno, es una idea que tiro. Así que bueno, no voy a avanzar mucho más. Hay otras compañeras y compañeros que me siguen en la palabra. Agradecerle y sabemos que los tiempos legislativos no son los tiempos que uno necesita, y es así, esto no es una crítica, por favor, sabemos que son así las cosas, pero dentro de lo que se pueda le pedimos que acelere lo máximo que se pueda y si algo nosotros podemos hacer, el conjunto de los trabajadores y entidades y gremios aeronáuticos, para poder acelerar esto, díganlo, que nosotros, sin ninguna duda, que lo vamos a hacer, como dirigentes y con todos los trabajadores. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora el secretario general Pablo Viró, de APLA. Bueno, agradecerles la convocatoria a todos los senadores que con buena voluntad están tratando de arar en el mar. Lamento no ser tan optimista como algunos de mis compañeros. La verdad que ocurra un accidente no es evitable, no lo vamos a poder evitar. La degradación de la seguridad operacional es sistémica y el daño que hacen no es reparable. Los organismos de gestión y control tienen que ser inflexibles, no pueden estar sometidas a la normativa a interpretaciones o reinterpretaciones digamos, hecha en función de la industria, de las empresas, que en definitiva son las transnacionales. Un poco en la reunión previa comentaba que los cielos argentinos están bajo ataque, que hubo una entrega sistemática con los acuerdos bilaterales sin pautas de equidad y reciprocidad, que las fuentes laborales se vieron afectadas, que los usuarios se vieron afectados, que las economías regionales se vieron afectadas y que las divisas se están yendo a los hubs de distribución en el extranjero. Además de este proceso de degradación que hubo con las low cost, asistimos que la aviación mundial se está reestructurando. Y en Latinoamérica, claramente, ante el ataque de las asiáticas, los Estados Unidos decidieron tomar el control, y es así que con los mecanismos que utilizan con usos y costumbres, sobornos, denuncia de corrupción, la SEC, a las compañías que cotizan en Nueva York tomaron el control de la Embraer de Brasil, tomaron el control, están tomando ahora con Delta, la número 1 de Estados Unidos, tomando el control de LAN, del holding LATAM, que es la número 1 en Latinoamérica, con United, que es la número 2 en Estados Unidos, están tomando el control operacional de Avianca, que es la número 2 de Latinoamérica, y hay una clara intencionalidad de desembarcar en GOL por parte de American Airlines. El 85% de las operaciones en Estados Unidos están manejados por 4 compañías, Delta, United, American Airlines y Southwest. Southwest no tiene operación internacional, así que no tenemos peligro que domine ninguna otra de la región. En ese sentido, el país quedó desprotegido, con los organismos, los mecanismos de gestión y control trabajando en función de las patronales. Lo más grave es que
la industria agrocomercial es producto está siendo manejada por el lobby tremendo que desarrolló la IATA. La IATA, desde la regulación de Jimmy Carter, que establecía tarifas mínimas, rentabilidad y demás, lo que había hecho Roosevelt en la década del 30, cuando estableció lo que se llamó la CAA y la CAB, digamos, organismo de control de aviación civil, y la Junta, el Civil Aviation Board, era la junta que establecía rentabilidad garantida a aquellas compañías que tuvieran un porcentaje de ocupación determinado. Lo que después fue que se llevó adelante la doctrina Ferreira. Básicamente decían van a tener una rentabilidad del 12, el 14% las compañías que vuelan rutas más del 50%. Eso quedó totalmente en desuso, y la verdad que la IATA, con el lobby y el poder del dinero, tomó el control de OASI y andan por todos los países que tienen políticas poco soberanas y que defienden muy tibiamente lo suyo, andan imponiendo sus proyectos. Y como una suerte de consultora, la OASI viene a dar consejos de cómo manejar las líneas aéreas de bandera, y IATA también. Todo para dejar la aviación a merced de estas transnacionales que derivan en estos monopolios que hablaban. El mercado americano es uno de los más importantes, es equivalente al mercado europeo, digamos, todo el mercado común europeo es equivalente al de Estados Unidos. Andan en un 17, un 18% del mercado mundial. Después están los asiáticos, tienen cerca del casi el 50, 48%. Y bueno, después viene Latinoamérica y por último está África. Y está claramente vinculado a que África maneja cerca del 3% del mercado mundial, es que no tiene ninguna compañía soberana, ¿no? Es que entregó todo el mercado. La potencialidad de desarrollo tiene que ver con políticas de Estado protectivas y que pongan la aviación a los servicios de los intereses nacionales. No quiero hacerlo muy largo, pero lo que estoy diciendo es que la aviación en la Argentina requiere una refundación. Hay que refundar, dejar sin efecto la normativa que hizo este gobierno, todo este proceso de liberalización, de entrega de los cielos, y replantearnos como Estado la razón de ser de la conectividad y del manejo de la logística. Porque si seguimos discutiendo si Chubut necesita conectividad aérea o si la industria de aviación tiene una modalidad determinada, que las low cost son exitosas, y nos comparamos, el Mercosur lo queremos comparar con el mercado común europeo, y eso de verdad que suena ridículo para cualquiera, aunque no esté preparado en aviación, no haya leído nada, suena ridículo. Y estos lobistas vienen con ese tipo de comparaciones y comparan las necesidades que tenemos nosotros como nación, que tenemos un país terminal, que nuestro hub de distribución está muy, muy alejado de los nodos de distribución del mundo, que necesitamos flotas muy diversas, aviones de muy largo alcance. En términos de eficiencia comparativa de rentabilidad, claramente que va a estar mejor parado para conectar América o México o Panamá, que con un avión muy pequeño, como el que nosotros usamos para ir a Ushuaia, pueden conectar la Argentina o Canadá. Y nosotros, para conectarnos con Canadá, necesitamos un avión de largo radio. Todos estos planteos, pareciera ridículo que tengamos que hacerlo desde los sindicatos. Deberíamos tener una comisión permanente dentro del Senado de la Nación, de diputados, porque es un tema muy complejo y requiere un análisis muy detallado, y los vemos a ustedes con muy buena voluntad en un ambiente que es muy hostil, muy hostil. Es una actividad muy, muy complicada, donde, como decía, hay un poder de lobby tremendo,
y refundar la conectividad aérea en la Argentina no es otra cosa que buscar la posibilidad de generar nuevos mercados, de ir a buscar dólares, de generar dinamismo en nuestras economías regionales, de poner en valor las cámaras hoteleras, gastronómicas, el impacto económico que tiene un avión que llega, tiene un efecto virtuoso que es para muy largo de explicar, pero que se puede fácilmente dimensionar y que no ha sido dimensionado por falta de interés. Los funcionarios del área que hay ahora tienen una suerte de impunidad tremenda, han puesto desde los inicios del gobierno a cargo de la fábrica militar de aviones un tambero, han cambiado 3 gestiones en 3 años de Aerolíneas Argentinas, la han puesto a trabajar como un feeder del holding LATAM para que alimente y mejore el llenado de los aviones de LATAM, han permitido una competencia desleal permanente, la han puesto, los 10 destinos rentables, le han puesto competencia permanentemente y le obligan a aerolíneas a volar los no rentables. Y nosotros siempre estamos corriéndola de atrás, tratando de justificar lo que debería estar justificado claramente por una política de Estado. De manera tal que cambiar la política aerocomercial va a ser el resultado de una decisión política muy importante, que va a ser criticada y va a ser atacada en caso de que se tome por todos los actores de la región y del mundo. Porque volar nuestros cielos no es solo la defensa de la soberanía de nuestra patria, sino es la capacidad de elegir a dónde llegamos, con qué productos. Quiero que ustedes tengan algunos números, porque yo les hablo de que va a haber un accidente y los veo que gesticulan y que se ponen muy incómodos. La industria aeronáutica en el 2018 transportó la mitad de la población mundial, la mitad. Y hubo 523 muertos. La posibilidad de que uno de nosotros muera en un accidente aéreo es el equivalente a que volemos 16.000 días continuos hasta que nos toque un accidente. El promedio de seguridad en la aviación, con la normativa que nos hizo llegar al 2017-2018, fue muy protectiva. Y en las compañías sauditas el nivel de seguridad es muy alto y en la Argentina es más alto aún. Con lo cual reviste mucha más gravedad lo que yo estoy denunciando, que el accidente es inminente. Porque cuando uno no controla un avión que no está bien mantenido, cuando no audita un piloto que no está bien entrenado, cuando uno permite que se estrelle un avión o que raspe la cola y que lo tape desde la Junta Investigadora de Accidentes, el titular de la ANAC, el ministro de Transporte, escondiendo intereses que nada tienen que ver con el bienestar de todos los argentinos, es que arma un círculo vicioso que deriva en una degradación de la seguridad operacional, que es ahí donde, lo digo en representación de los pilotos, que terminamos siendo el último umbral de defensa. Somos las víctimas de la presión industrial para salir a volar cuando no están los descansos, cuando no está el combustible, cuando no está el repuesto. Y en las compañías que están sindicalizadas, que tienen convenios colectivos de trabajo, esa presión, esa suerte de presión industrial se puede mitigar de alguna manera con acciones de SMS, con algunas técnicas de mitigación de seguridad operacional que permiten al que está presionado tener algún riesgo. Pero en estas low cost, donde se propugnan sindicatos amarillos, que son una extensión de la empresa, donde el trabajador no tiene ninguna protección, el pasajero no tiene el último umbral de defensa, que es el piloto. Y lamento ser autorreferencial en esto y hablar de mi sindicato, pero lamentablemente siempre que hay un accidente hay un compañero nuestro en la cabina que fue víctima de este tipo de políticas. Con lo cual, no lo voy a hacer mucho más largo, pero quiero que tengan en cuenta que la tarea que ustedes están proponiendo es titánica. Mucho más allá que proteger las fuentes laborales, la conectividad, están defendiendo los intereses de la nación, que han sido vapuleados
Pino, yo no suelo ser ningún adulador, ni mucho menos. Usted ha tenido actitudes patrióticas desde que tenemos contacto. Algunos de los que están en esta mesa nos han escuchado cuando nadie nos escucha. Pero de verdad que si no lo cambiamos, vamos a caminar muy pronto sobre las cenizas de lo que fue la aviación comercial en la Argentina. Ha sido entregada la soberanía en forma monopólica. Les doy siempre el mismo ejemplo. Panamá, firmamos acuerdos bilaterales sin pautas de equidad ni de reciprocidad. Panamá saca pasajeros de Córdoba, Mendoza, de Salta, de Tucumán, de Córdoba, a su hub de distribución de Panamá y de ahí a 150 destinos del mundo. Ni una sola compañía argentina, ni una sola, ni Aerolíneas Argentinas, ni Austral, ni ninguna otra, tienen ningún vuelo de ningún destino de territorio argentino a Panamá. Eso es el ejemplo que usé con Alberto Fernández cuando le hablaba de los acuerdos bilaterales para tratar de graficar el nivel de entrega y de impunidad que hubo. Todos esos dólares que se van a Panamá y que tienen un impacto territorial positivo en su hub de distribución, son dólares que a nuestra balanza comercial son negativos. Es como una importación, son dólares que se van. Y la aviación, por ejemplo, nosotros nos desarrollamos la carga, para que tengan una idea, solamente transporta el 1% de la carga del mundo. Pero en valor es el 33%, porque es una mercancía altamente calificada con un valor agregado tremendo. Entonces, fíjense si tiene impacto la logística del desarrollo de una política aerocomercial virtuosa en sacar de las cenizas de la matriz social y productiva destruida que tenemos a la nación. Todas las provincias que están agobiadas, que no tienen por ahí la capacidad de explotar sus recursos, o aquellas que no tienen recursos naturales, pueden ver en el turismo una bocanada de aire fresco. Y para poner de pie la nación tenemos un montón de lugares que son un tesoro para explotar. Pero si no tenemos a un Ministerio de Turismo que esté en sintonía trabajando con la política comercial, si no tenemos una Cancillería que esté trabajando, si la ANAC es autoridad técnica y política también, porque ahora tampoco tenemos subsecretaría de Transporte Aerocomercial. Antes estaba la parte técnica, que era la ANAC, y la parte política era la subsecretaría que analizaba junto a Cancillería, el Ministerio de Economía y otros actores de los poderes del Ejecutivo del Estado, la conveniencia o no de firmar estos bilaterales. Es muy largo, pero les quiero decir que primero agradecerles sinceramente el esfuerzo y que van a tener en los trabajadores aeronáuticos. Estamos pidiendo por favor que nos ayuden a sacar el país. Y Alberto dice que quiere poner a la Argentina de pie. Nosotros necesitamos que la haga volar. Y lo digo con mucho dolor, porque la verdad que la Argentina estaba en condiciones en el 2015 de salir a competir con todas estas transnacionales. Estamos en condiciones de crecer y salir a competirle a LAN, a Bianca, a Gol, a todas. Y ahora nos han puesto de rodillas. Los balances tienen contabilidad creativa, van a dejar cerca de 300 millones de dólares para este año, 500, mínimo 500 para la operación del año que viene, con lo cual va a ser muy oneroso en un momento donde las cuentas del Estado van a estar muy comprometidas. Y esto que le pedimos de hacer renacer de las cenizas la aviación requiere una inversión y el apoyo de todas las provincias. Y el apoyo de todas las provincias significa que se saquen la careta, porque hay provincias que están subvencionando estas llamadas low cost, con acuerdos que, si empezamos a escarbarlos, van a ser vergonzosos, al menos vergonzosos. Esta Flybondi que tiene la desfachatez de tener un CEO extranjero, un suizo, que hoy dijo que el peronismo es un cáncer, y que vuelva Cristina Fernández de Kirchner a la conducción política, al menos es un exabrupto que el Congreso de la Nación debería remarcar. Ya el partido hoy salió a contestar, el Partido Peronista. No se trata de una cuestión política partidaria, sino de no permitirle a los extranjeros que nos vengan a insultar. Hicieron dumping permanente. Volar un Boeing 737NG es un avión que tiene un costo operativo aproximado de $6.000 por hora. En un tramo de 1 hora
ese es el gasto del avión solamente. Eso da que el costo por asiento lo están vendiendo cerca de un 30%, están haciendo dumping, están lavando dinero, están generando deudas que no van a pagar, están generando los compromisos. El Fondo Cartesian, que está atrás de Flybondi, está generando compromisos como lo hizo con Pescanova en España para después demandar al Estado. Es muy largo, no quiero aburrirlos, pero de verdad que necesitamos refundar la aviación y por ahora solo los tenemos ustedes, que no es poco, pero de verdad que por la gravedad que tiene el tema, nos parece que requeriría un acuerdo político partidario mucho más potente, mucho más potente. Estamos hablando de una nación que ya no maneja los recursos naturales, no somos dueños del petróleo, de la minería, no administramos nuestros ferrocarriles. No permitan que sigamos en este círculo vicioso que nos sigue sometiendo como nación. Tenemos todas las condiciones para salir adelante. Muchísimas gracias. Voy a dar la palabra al senador Fuentes. Sí, no es poco, pero no alcanza, ¿no? Es decir, primero y fundamental, tuve el privilegio de ser miembro informante en el recupero de Aerolíneas Argentinas. Y hay dos precisiones que quería hacer. Una al primer compañero que habló. Es decir, cuando dice que hay gente que más allá de la intención que tenía, por ahí tiene buenas intenciones, en los entes controladores y reguladores. Primera cuestión a aclarar. La segunda es a usted. No es que no se pudo tratar, no se quiso tratar. Si ustedes observan, el Palacio, desde afuera parece una obra de David Copperfield, que es el que hace desaparecer los edificios en el mundo. Acá se puso en marcha un pacto. Recuerden ustedes de que el bloque que debía ser el bloque de la oposición, que hasta este gobierno, hasta esta restauración conservadora, iniciara todo este proceso de entrega, el bloque que se suponía que iba a defender los intereses populares, ¿no es cierto?, en su momento, arrancó con 42 miembros en el momento en que asumió el presidente y terminó con 19. Es decir, y uno de esos pactos fue precisamente que hace 2 años que está inmovilizado este Congreso, y en particular en este año no hubo un solo tema de gravedad. Un solo tema, tarifas, endeudamiento, el tema que quieran, salvo ¿no es cierto?, la emergencia alimenticia, que porque desbordó. No hubo un solo tema que el Congreso lo abordara con la dignidad que tenía que haberlo abordado. Hicimos 2 sesiones ordinarias en todo el año. Después hubo las 3 sesiones especiales, el día del salame doblado, de tal lado, la capital de esto, la capital de aquello, temas acotados previamente sin ninguna discusión política. Eso está totalmente claro, es decir, además siempre hemos tenido claro de que ninguna conquista, ningún recupero, ¿no es cierto?, es producto de la buena voluntad, la sabiduría, es producto, ¿no es cierto?, de un proceso de lucha constante para ese recupero de esas políticas. El tema de los organismos de contralor no es distinto a lo que pasa en todo el país, a lo que pasa con el gas, con lo que pasa, ¿no es cierto?, con la energía, es decir, se han colonizado. Este gobierno colonizó los organismos de contralor. Los representantes de los intereses directos de esas empresas son los que controlan a las propias empresas. ¿Por qué tenía que ser distinto el tema aeronáutico? Si pasa eso en luz, pasa eso con el gas, ¿no? Es decir, esto ha sido una política deliberada de destrucción y de mantenimiento. Si cada sector vino a recuperar lo que creía que había perdido, con una política, con todos sus errores, con lo que fuera, pero un intento de recupero, ¿no es cierto?, de la capacidad decisoria de los argentinos y los elementos que hacen la soberanía. Hoy no solamente es la seguridad, no son solo los derechos laborales de los trabajadores, es fundamentalmente qué concepto de país integrado y equitativo tenemos. Y hoy, sobre todo, no en desmedro de los demás, la mitad de los senadores o más acá presentes, senadores y senadoras, somos patagónicos. Sabemos lo que implica, ¿no es cierto?, la desconexión, la distancia y lo que es una política de integración nacional en materia, ¿no es cierto?, de cielos. Así que está la buena voluntad, esperemos que haya un giro a la manera de Copérnico, ¿no es cierto?, a partir de la Asunción. No hay ninguna posibilidad, por eso usted no puede, es un proyecto que ha sido presentado, ¿en qué fecha? Lo presentamos, Marzo fue la reunión. 17 de julio. Julio, no hubo ni siquiera, ¿no es cierto?, intención de tratarlo. Es decir, el año que viene tiene que haber una agenda legislativa acorde a las necesidades de la etapa que vamos a vivir, y esto es uno de los proyectos que tiene que tener prioridad. Simplemente era manifestar eso de que no era que no sabían lo que hacían. Sí sabían lo que hacían, a eso fueron, a eso vinieron y eso es lo que lograron, ¿no? Eso nada más que esa era la aclaración. Entonces, con
Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer el espacio que nos dan las senadoras y los senadores de la Nación y recibirnos nuevamente para atender nuestros reclamos, ¿no? Un reclamo genuino y de gravedad. Durante estos 4 años hemos resistido un embate a nuestras fuentes de trabajo y condiciones laborales feroz. Nunca hubo un precedente en la historia similar al que estuvimos pasando durante este periodo. Los salarios fueron degradando de la mano de la devaluación de nuestra moneda, de las decisiones políticas, el vaciamiento de las arcas públicas. El Ministerio de Trabajo quedó reducido a una mera secretaría, que no atiende los reclamos de nosotros que somos trabajadores. Mientras nuestras líneas aéreas cumplen con los requerimientos de la normativa vigente, a las low cost se les permitieron todo tipo de violaciones. Se las fueron favoreciendo con subsidios encubiertos provinciales. Y tienen la facilidad de operar desde el aeropuerto de Palomar con una tasa aeroportuaria muchísimo más baja que la que tiene el aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Compiten abiertamente en rutas que ya venían siendo abastecidas por aerolíneas, por Austral, por LATAM Argentina. Esto llevó a que nuestras líneas aéreas tuvieran que bajar los costos operativos para poder seguir siendo rentables y en algún punto subsistir y poder sobrevivir ante esta política aerocomercial feroz que implementó este gobierno. También se ha intentado sin éxito debilitar los sindicatos. Enfrentaron a los trabajadores unos contra otros en una lucha que no responde ni siquiera a una condición laboral de fuerza. En nuestro caso, en el caso de LATAM, a la casa matriz no le interesa abastecernos de los recursos que necesitamos para poder seguir operando y seguir creciendo y poder utilizar las rutas que fueron otorgadas en su momento. Le dieron la posibilidad, para ser más clara, a este gobierno les dio la posibilidad al holding a que puedan operar las rutas con las filiales que ellos decidieran. Lo que hubiese sido prioritario para nosotros durante estos 4 años hubiese sido que les exijan a lo que es la empresa LATAM Argentina que operen esas rutas con personal argentino, los que nos hubieran garantizado estabilidad y un crecimiento genuino de todos los aeronáuticos. Para empeorar las cosas, es de público conocimiento el reciente protocolo de enmienda de cielos abiertos y la adquisición del 20% del grupo accionario de LATAM en manos de la estadounidense Delta. Esto nos deja realmente con una amenaza latente de las fuentes de trabajo argentinos. El derecho internacional garantiza reciprocidad en los acuerdos. Claramente no hay ninguna conveniencia en lo que es la República Argentina de operar de manera recíproca. ¿Por qué? Porque no tenemos dotación, ni Aerolíneas Argentinas, ni Austral, ni LATAM Argentina tiene una dotación para salir a competir con las líneas aéreas de Estados Unidos, con lo cual no podemos establecer hubs de distribución. Todo esto sumado a la devaluación de la moneda nacional, al incremento del dólar, con todas estas corridas que fuimos viviendo en estos días y en estos años en realidad, estas corridas cambiarias y demás, fueron afectando de manera directa a nuestro sector porque es la moneda de referencia. De más está decir que estamos atravesando como país una de las mayores crisis de los últimos tiempos. Los aeronáuticos prometimos que no íbamos a abandonar la lucha y así lo hicimos. Tuvimos paciencia y conciencia situacional, porque sabíamos que lo único que nos quedaba esperar era que el pueblo reaccionara en pos de un proyecto de país inclusivo que pensara en todos. Estamos acá hoy firmes con los principios y nuestras convicciones de pie para defender lo que es la política aerocomercial argentina. Por eso le pedimos encarecidamente a las senadoras y a los senadores que impulsen este proyecto de emergencia aerocomercial y que repudien este protocolo de enmienda de cielos abiertos, porque ponen en riesgo la actividad aeronáutica argentina y las fuentes de trabajo de todos nosotros. Muchísimas gracias por la atención. Bueno, buenas tardes, senadoras, senadores. Muchísimas gracias por este espacio. Y la verdad que mucho más ampliar lo que han dicho nuestros compañeros con tanta verdad y lo que voy a ampliar es para decirles que el bloque aeronáutico, la verdad, el que orgullosamente estoy con todos mis compañeros, la verdad que hemos demostrado que somos de lucha, somos aguerridos, tenemos convicción
sabemos en la dirección que vamos, somos muy coherentes y sabemos por qué pelear. Y estamos peleando por un cielo argentino, estamos peleando por trabajo digno, no a lo que se nos quiere someter, que es a una precarización con todo este invento de la low cost. Y yo en aquel momento, cuando vinimos el 14 de mayo, la verdad que cuando yo hablé, me dieron la palabra y de nuevo se les agradezco. Yo creo que les pedí, por favor, que nos ayuden, porque realmente estábamos en una situación muy crítica. Bueno, creo que hoy estamos con respirador. Lamentablemente nos estamos encontrando en esa situación en la cual nos fueron llevando despacito y hasta que realmente ya estamos con respirador. Y las compañías Austral, tanto puedo hablar, realmente está en un balance económico ni siquiera rojo, ya es Bordeaux. La han dejado, yo le decía en aquel momento la problemática que teníamos con los motores, con el tema de endeudamiento. Y la verdad que gracias al profesionalismo de los pilotos argentinos, que me siento totalmente orgulloso, hemos tenido falla de motores despegando de Aeroparque, otros compañeros en el medio del Atlántico, y la verdad que han resuelto con un profesionalismo y han vuelto al destino sin que tomara notoriedad. No salimos en los medios a publicarlo. Entonces, con mucha autoridad, les estoy diciendo que estamos con respirador. Así que nuevamente me acoplo a mis compañeros, a todo lo que dijeron, me adhiero y realmente les pido, por favor, si después del 10 de diciembre, que lo que nosotros tengamos que hacer, acompañar a ustedes para hacer tratar este tema, esta ley, que también quiero agradecer a todo el equipo técnico que ha trabajado con todos ustedes, que ha sido una ley realmente fantástica. Y lo que nosotros podamos hacer, tanto los dirigentes como los compañeros, lo vamos a hacer. Cuenten con nosotros. Y muchísimas gracias nuevamente. Hola. Bueno, primero buenas tardes. Les traigo los saludos de mi secretario general, Edgardo Llano, que lamenta no poder estar aquí presente. Pero bueno, APA quería seguir acompañando este espacio que desde un principio generosamente la senadora y los otros senadores han sabido generar. La verdad que sumar más análisis de lo que se viene haciendo con los secretarios generales anteriores que realmente hicieron un análisis sumamente detallado de esta realidad lamentable que nos llevó la administración actual. No es nada nuevo, lo veníamos anunciando desde el minuto cero de que esto iba a ocurrir, que la revolución de los aviones no era una política aerocomercial, era un plan de negocios de las empresas privadas, que tenía un plan sistematizado de vaciamiento, de romper todo, porque realmente lo que hicieron fue romper todo, tanto en lo operativo, tratando de bajar todos los estándares de seguridad, como en lo reglamentario. Nosotros creemos que, bueno, uno de los puntos centrales de este proyecto de ley, que es la revisión total de las reglamentaciones generadas por este gobierno, impulsadas por las empresas, porque están demostradas en todas las denuncias que hemos presentado de que cada paso que ha dado esta administración fue impulsado a través del sector privado, sin tener en cuenta realmente los intereses de la nación. Es por eso para nosotros central y necesario y hasta urgente ya tener un plan de política aerocomercial para el país que deseamos. Tenemos que volver a redefinir qué país o qué proyecto de país vamos a desear. La aeronáutica es un factor esencial para poder llevar a cabo ese plan, pero creemos que ya el 10 de diciembre
es tarde. Nosotros ya necesitamos que estos espacios de diálogo sincero que se están dando se empiecen a profundizar, quizás una vez que tengamos más claro quiénes van a estar a cargo o llevar a la responsabilidad en cada uno de los sectores. Tenemos que articular, la aeronáutica no es una actividad aislada del resto del país, ya lo han dicho los compañeros y las compañeras anteriormente, están cruzados por todas las actividades, turismo, industria, soberanía, es algo central lo que están haciendo con la entrega de soberanía. La presencia internacional, Argentina supo ser parte clave de la historia de la aviación a nivel internacional en OASIS. Este año, nuestro país fue el país menos votado de todos los países dentro de los países que componen la OASI. O sea, no hemos perdido nuestra banca porque realmente no hubo otro país que le haya interesado ocupar ese lugar. Pero Argentina fue el país menos votado. Eso es una demostración de que el mundo internacional, que tantos le gusta decir a las administraciones presentes que supieron volver a insertarnos, nos están dando la espalda en la cuestión aerocomercial. El mundo se está unificando en los grandes holdings. A aerolíneas la están aislando ellos. O sea, realmente necesitamos de acciones urgentes para empezar a planificar qué vamos a hacer con la política aerocomercial en nuestro país. Y no nos vamos a cansar nunca de decirlo, de que Aerolíneas Argentina es un actor clave para poder diseñar esa política. No es un competidor más, Aerolíneas Argentina no es un actor más, es un actor eje, el cual el Estado lo tiene que utilizar como herramienta para poder regular el mercado. Realmente volver a agradecer este espacio y lo que pedimos es que, sabiendo los tiempos legislativos, de que esto puede llevar tiempo, es a través de ustedes poder exigir y pedir esos espacios de diálogos que se den antes del 10 de diciembre. Nosotros necesitamos saber quiénes son los que van a estar en esos lugares, necesitamos saber que la persona esté capacitada y a la altura de la circunstancia. No podemos volver a discutir todo menos 10 de vuelta. No tenemos que volver a discutirle o explicarle al que vaya a ser el próximo director de ANAC cómo es un avión o qué función cumple un avión. Tenemos que saber de que realmente la aviación civil en Argentina tiene un futuro, de que los gremios estamos para ayudar, que vamos a seguir peleando los intereses de la nación y fundamentalmente de los trabajadores. Así que agradecerles y, bueno, y pedirles que estos espacios se sigan generando y que no terminen simplemente en una presentación o en un proyecto de ley. Confiamos en ustedes, nos dieron este espacio, creemos que hay que optimizarlo y multiplicarlo para los tiempos que se nos vienen. Así que muchísimas gracias. Ahora tiene la palabra Daniela Pantalone de AAA, que es la secretaria. Bueno, primero que nada, agradecerles a las senadoras y los senadores el espacio. Les hago llegar los saludos de nuestro secretario general, Juan Pablo Grey, que hoy no pudo estar, a quien reemplazo en esta situación. A ver, como primer paso, muchos datos técnicos más que agregar no hay. Mis compañeros lo han hecho en todos los términos cuanto a la seguridad y al tema económico. Creo que la problemática de la aviación en este momento en el país se divide en dos cosas fundamentales que tienen que ver con políticas gubernamentales que han destruido las compañías nacionales. Está el caso de Andes, que comentaban recién, que está teniendo un salvavidas que no sabemos cuánto va a generar. La pérdida de flota de Aerolíneas Argentinas y de Austral, un hecho real y que lo vemos. Y en función de eso, en la entrada de las low cost que han devastado, además, el mercado interno. En el mercado internacional nos han puesto a competir de manera completamente desmedida con compañías como American o como United, que hacen que una flota que se reduce cada vez más sea imposible de llevar a esta equidad que pedimos. Lo que planteamos es algo que es fundamental para nosotros y en esto ya vamos a Aerolíneas Argentinas como la gran base de todo esto, que es Aerolíneas Argentinas no es un costo.
Aerolíneas Argentinas es una inversión para este país. Es lo que genera un motor de trabajo en un montón de ámbitos, es lo que genera un movimiento turístico y financiero y comercial en las distintas regiones y es lo que permite que nuestras producciones lleguen a distintos lugares del mundo de la manera y con los costos que permiten que sean competitivas. En el ámbito laboral, volver a repetir las diferencias de reglamentación que se aplican entre las low cost y las compañías regulares, LATAM, Aerolíneas, Austral y Andes, que eran las que tenían convenios y con las cuales sus trabajadores estaban resguardados, se ha atacado de manera totalmente desmedida y han generado la proliferación de pequeños sindicatos amarillos que no defienden a los trabajadores, que los hacen trabajar de una manera casi esclavista, porque las condiciones en las que trabajan los chicos de Shuttle Smart o de Flybondi, donde tienen que trasladarse y si la operación por un incidente en el aeropuerto de Palomar la trasladan a Ezeiza o Aeroparque, ellos tienen que moverse por sus propios costos de un aeropuerto a otro, ni siquiera en esos casos les cubren el traslado y ha generado además 1 millón de inconvenientes con pasajeros que han sacado tickets y que no han tenido respuestas ante el no cumplimiento del servicio contratado. Como dijimos todos, y en esto obviamente nos sumamos y sin dudas, estamos acá para crear una nueva aviación comercial en Argentina, para refundarla, conociendo las cosas de base que han cambiado en el mundo, las grandes corporaciones de aviación que han generado una distribución completamente distinta del mercado y no es fácil luchar contra eso. Decididamente estamos muy lejos de todo y los costos operativos quedan totalmente desbalanceados cuando recibimos pesos y pagamos en dólares. Les vuelvo a agradecer el espacio, vuelvo a pedir la ayuda que pedimos todos y nada, esperemos poder seguir trabajando todos por lo que queremos, que es una aviación como corresponde en la Argentina. Muchas gracias. Le damos la palabra a la doctora Claudia Zambromer, vecina del Palomar. Gracias. ¿Se escucha? Buenas tardes. Bueno, yo voy a ser breve. Primero les quiero hacer un agradecimiento, que hubo muchos pedidos, especialmente al senador Fernando Pino Solanas, que a nosotros nos presentó un proyecto de declaración de emergencia de la zona de la Cuenca del Reconquista, el 7 de septiembre, que fue muy oportuno porque unos días después quemaron totalmente el humedal, así que el Senado había cumplido. Los vecinos, yo le quiero transmitir que están muy agradecidos con todos los senadores en general, porque cada uno hace su parte. En realidad nosotros hemos quedado, somos como el cubo mágico, todo desordenado. No sé cómo va a ser el nuevo gobierno para poder poner cada lado en su color, ¿no? Yo le quiero contar que inicié un recurso de amparo con competencia originaria en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como una manera de ayudarlos, porque entiendo que están atados de pies y manos de una manera muy malvada. El recurso de amparo esta vez lo que hace es, entra por el lado ambiental simplemente porque no pago tasa de justicia, y lo que pide es la nulidad del acuerdo Foridora-Duncan, primero el cierre del Palomar, el acuerdo Forador-Duncan y impugne el de cielos abiertos, porque sin entrar en las cuestiones técnicas, que ustedes las dominan mucho mejor que yo soy especialista en Derecho Administrativo y especialista en Derecho Ambiental, con lo cual cuando vi cielos abiertos me tiré de los pelos, porque voy a decir lo que dije en el recurso ante la Corte. El acuerdo de cielos abiertos se lo entregaron el día que fue el ministro Dietrich, hecho por un abogado que era norteamericano, ni siquiera sabía hablar español y lo tradujo por el Google Translate. ¿Por qué digo esto? No porque tengo información, porque tengo 30 años de profesión y leí lo que escribieron y están derogando el acuerdo precedente que se sancionó en la época del doctor Alfonsín con la firma del, no recuerdo si era senador o diputado Pugliese. O sea, modifica la ministra de Transporte de Estados Unidos con el ministro Dietrich una ley salida del Senado de la Nación. Bueno, ¿qué les voy a explicar a ustedes? A mí se me paran los pelos de punta.
el acuerdo Foradori-Duncan. ¿Por qué? Porque el Palomar es el cumplimiento de la cláusula 9 del acuerdo Foradori-Duncan. Y en ese amparo, que yo lo puse hoy a disposición del senador Solanas, se los pongo a disposición de quien quiera, la Corte me prohibió que lo suba a la web, pero lo voy a hacer, está día por día cómo se concibió el acuerdo, la entrega, y cuando Mauricio Macri fue en el 2009 a Reino Unido, ya se reunió con Boris Johnson y dicen que tenía una agenda presidencial. Entonces, lo que tratamos los vecinos del Palomar es ir encontrando las grietas por donde poder sostener nuestra situación, que si para ustedes es grave, para nosotros también. Yo creo que no hay sector del país que no hayan arrasado. Nosotros no dormimos. Nosotros tenemos miedo que se nos caiga un avión, los vemos pasar todo el día por nuestras cabezas. La verdad es que cuando vine a hablar en la audiencia, que ustedes me dieron la oportunidad y se los quiero agradecer, tenía mucha ira. Ahora tengo mucho dolor. ¿Por qué? Porque el día lunes el intendente electo, a una semana de haberlos votado, fue al programa de Eduardo Feynman, que es toda una simbología con los insultos que profiere esta persona, a decir que el aeropuerto es una gran oportunidad. Yo lo que les pido es, desde la política, porque sé que hay cosas que no pueden hacer y otras sí las pueden hacer, es que por favor les informen esto que yo vengo escuchando hace tanto tiempo, y les agradezco a los aeronáuticos de lo que representa el aeropuerto. Cambiemos nos dejó una bomba que acaba de explotar, porque después de esto los vecinos están divididos. Divididos entre los que entendemos que quien haga una cosa está mal y no la vamos a sostener, y divididos entre los que van a seguir orgánicamente lo que digan los intendentes de la zona. Hoy lo puedo decir, compañeros, yo tuve que ocultar mi filiación. Yo soy peronista. Empecé a militar en 1982 a los 16 años. Mi padre está sepultado junto a Héctor J. Campo, era su amigo en San Andrés de Giles. Yo tuve que ocultar que era peronista para que a mí no me desprestigiaran más las acciones. Acá dijo Pablo Viró que taparon todo el ANAC el accidente en Panzazo. Por esa denuncia yo estuve demorada en el juzgado de Martínez de Giorgi media hora con retención de documento. Y hoy vengo de declarar en la causa que inicié por espionaje contra mí por parte de la AFI, que le inicié en lo de Ramos Padilla y ahora tramita en el juzgado federal número 2 de Morón, donde tengo el rol de querellante. Ustedes imagínense lo que es mi vida. Y yo no puedo hacer firmar a los vecinos porque ellos no tienen la espalda que yo tengo, que es la espalda que me da haber estado en una familia que se dedicó a la política toda la vida y tener una carrera universitaria que me lo permite. Yo hace 10 años que tengo mi propia consultora, me va muy bien en el sector privado, no tanto estos años. Y no quería volver a esto, no quiero puestos políticos, pero quiero que, por favor, ahora tenemos una nueva oportunidad. Tengo mucho dolor. La nota del día lunes nos desbordó. No entendemos qué es lo que está pasando. Lo escucho a Jonathan hablar de los peligros y realmente no sé qué estoy haciendo acá. Por lo pronto, para ustedes nosotros tenemos mucha gratitud y con las acciones que hacemos los acompañamos de esta manera. Así que bueno, esas eran las noticias y les agradezco por la oportunidad. Por último, el que pidió la palabra es el coordinador nacional de ATE-ANAC, Marcelo Belén. Bueno, buenas tardes. A priori, gracias por la posibilidad de hablar. No estaba previsto que hablemos, pero la verdad que muchas gracias por la posibilidad. Nosotros como trabajadores del Estado, como estatales, tenemos también una postura y nosotros tenemos la doble característica de ser estatales y de ser aeronáuticos también, y de haber atravesado una profunda crisis en el marco de nuestro organismo, que seguramente fue la que disparó que las políticas de este gobierno, estas políticas liberales de este gobierno que se marcaron en esta revolución de los aviones, que de revolución lo único que tuvo fue ajuste, persecución y achique, que tuvo como eje la ANAC, y una ANAC que perdió capacidad operativa en el marco del debilitamiento de todo el Estado. Entonces, cuando hablamos de organismos de control, hablamos de fomento, hablamos de gestión, hablamos también de un Estado fuerte y que tenga capacidad operativa para poder darle desarrollo a áreas estratégicas, y una de ellas es la aeronáutica.
Yo no me quiero extender demasiado, quiero plantear por ahí algunos ejes. Hoy salió una resolución que le baja la tasa por pasajero, lo que recauda de pasajero la ANAC en la tasa de vuelos internacionales, por ende más de financiamiento, más achique, más ajuste y menos control, menos capacidad operativa y por ende menos contención a la mayor demanda que puede llegar a haber. Entonces nosotros como estatales, nosotros como ATE, como gremio mayoritario en el sector público, creemos clave, como dijo Pablo Viró, me parece que dio en el eje, respecto a una subsecretaría de Transporte Comercial. Es muy importante que una subsecretaría de un subsecretario fuerte, con capacidad política, con capacidad económica, financiera, pueda definir las políticas en materia aerocomercial en nuestro país. Porque para todos es muy importante Aerolíneas Argentinas, creemos que hay que bancarla, que hay que desarrollarla y que hay que darle elementos porque garantiza la conectividad a lo largo y ancho del país. Pero también la garantiza la EANA, también la garantiza la ANAC, también la garantiza Intercargo. Por ende, todos esos lugares del Estado que cumplen un rol estratégico para poder afrontar el crecimiento de lo comercial tienen que desarrollarse y tienen que tener una política clara de financiamiento que garantice la posibilidad de brindar capacidad operativa y seguridad operacional. Así de parte nuestra, de parte de ATE, de parte de los estatales, estamos muy contentos de participar de este espacio. Vamos a participar de cada espacio que nos seamos convocados y desde ya muchas gracias por la posibilidad de participar. A dar la palabra a la senadora Odarda y vamos a avisar que el senador Fuentes se tiene que retirar porque tiene otra reunión en este momento. Perdón, quería agradecerles, tuve la oportunidad de escuchar las ponencias de todos ustedes. Estamos en medio de la transición. Nos han presentado un informe que se llama el Libro Blanco. Quienes tienen memoria histórica saben qué es el Libro Blanco, ¿no? Hasta luego, gracias. Gracias. Tiene la palabra la senadora Odarda. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Yo soy senadora por la provincia de Río Negro, senadora nacional. Integro un bloque con el senador Pino Solanas y trabajamos en conjunto con los senadores y senadoras que están aquí presentes. Lo hemos sufrido en carne propia al ajuste que hizo el gobierno de Mauricio Macri en relación a Aerolíneas Argentinas. Viedma creo que es la capital más castigada del país porque solamente tenemos 5 vuelos a la semana, por lo tanto tenemos que viajar casi 300 kilómetros para llegar a Bahía Blanca para poder trasladarnos aquí. Y nos quitaron el vuelo que fue implementado durante el gobierno de Cristina, que era el vuelo que justamente hacía Viedma San Carlos de Bariloche. Que para nosotros es fundamental en orden a la necesidad de garantizar la conectividad en las provincias del interior y sobre todo el tan mentado federalismo, ¿no? Que lamentablemente no se da. Este gobierno, con la política de precarización, esta política de cielos abiertos, nos ha demostrado eso, ¿no? Que por un lado nunca quiso Aerolíneas Argentinas, si la hubiera podido cerrar la habría cerrado. No se cerró por la lucha de ustedes, como todo, y por algunos de nosotros que levantamos la voz también en el momento oportuno en el Senado de la Nación. Pero sí apoyan, por ejemplo, aeropuertos privados, como el aeropuerto que ustedes conocen del magnate amigo del presidente, de Joe Lewis, que tiene allí a 20 kilómetros de Sierra Grande, entre Sierra Grande y Puerto Madryn, que es un aeropuerto del tamaño del aeropuerto de San Carlos de Bariloche. Sin embargo, no tiene radares. Por lo tanto, cuando hablamos de soberanía y de la necesidad de valorar a nuestra línea de bandera, que es Aerolíneas Argentinas, también tenemos que pensar en eso, ¿no? Realmente no sabemos ese aeropuerto cuál es su misión, no sabemos qué avión aterriza, cuál es el verdadero objetivo. Está a menos de 2 horas de vuelo de las Islas Malvinas, con la cual tenemos un conflicto diplomático muy importante y, sin embargo, un aeropuerto en manos de ingleses en área de frontera, algo que de ninguna manera podemos permitir por justamente toda la legislación que hace a la defensa nacional y a la soberanía argentina. Así que desde ya, si este proyecto se puede tratar antes de que culmine este periodo legislativo,
yo voy a acompañarlos, por supuesto, sin pensarlo, y además felicitar a los autores del proyecto porque entendemos la necesidad de preservar la línea de bandera, de fortalecerla y también de denunciar la precarización de esta política de cielos abiertos de Mauricio Macri. Gracias. Tiene la palabra la senadora González y luego el senador Solanas. Bueno, buenas tardes a todos. Soy senadora por la provincia de Chubut. Orgullosamente digo que cuando se estatizó nuestra línea de bandera tuve el placer de votarla porque era diputada. Me acuerdo que fue una sesión histórica y realmente se nos llenaba el pecho de alegría de poder hacerlo. Creo que es como dijo el senador Fuentes, nada de lo que ha hecho este gobierno durante estos 4 años fue de casualidad o porque no entienden o porque lo hacen sin querer. Creo que vinieron a destruir cosas muy esenciales para nuestro país y una de las cosas que vinieron a destruir fue Aerolíneas Argentinas. Como manifiesta la senadora, si la hubieran podido cerrar, yo no tengo ninguna duda que la hubieran podido cerrar. Y realmente tanto poco les importa que, escuchándolos a ustedes, ponen en riesgo, creo, la vida de muchos argentinos todos los días que vuelan en cualquier aerolínea que está en este momento funcionando en el país. También les tengo que decir, yo creo que hasta después del 10 de diciembre no vamos a poder solucionar nada. Y después del 10 de diciembre creo que va a ser un trabajo que va a costar, que no se va a hacer del día a la noche, pero acá está nuestro compromiso de poder aportar en todo lo que podamos. Si el proyecto que se presentó en julio, dijiste, Marilyn, no lo hemos podido ni tratar, fue porque esta gente cerró el ámbito legislativo, cerró la Cámara de Diputados y cerró la Cámara de Senadores. Nosotros no hemos tenido ni comisiones, ni sesiones, ni nada. Entonces, temas importantes como este, que es la seguridad de los argentinos, tampoco lo podemos tratar. Bueno, comprometernos a acompañarlos. Saben que acá estamos, a través de Marilyn, a través de nuestro bloque, para poder acompañarlos, y creo que nos espera a todos, a ustedes y a nosotros, una tarea titánica a partir del 10 de diciembre, no solo en relación a las aerolíneas y todo lo demás, sino a la reconstrucción de todo el país que ha sido destruido en estos años. Así que el compromiso de acompañamiento. Y gracias por venir. Gracias, senadora. Por supuesto, mis primeras palabras es de absoluta solidaridad con todo el informe que las compañeras y los compañeros nos han brindado. Cuando uno escucha todo esto es la radiografía de la impunidad contra la nación, contra los intereses del conjunto del pueblo argentino. Adjetivos que ponga, todos los que se les imaginan, pero lo primero que me interesaría saber, Pablo, si este informe se lo pasaron o pudieron llegar a Alberto Fernández. Yo tuve una reunión en el ámbito privado a raíz de un conflicto y me permito mantener en reserva los temas que tratamos, pero no, con este grado de detalle no. Lo que sí le pedí, lo mismo que le estamos pidiendo a todos los gremios aeronáuticos, que tan pronto tengan las autoridades del área, nos lo comunique para que nos pongamos a trabajar de forma inmediata, porque la problemática es muy compleja. Y así como Cristian hablaba de la flota austral, que está trayendo problemas técnicos importantes, que necesita un reemplazo inmediato,
estamos abandonando rutas internacionales permanentemente. Tenemos en vía de programación 2 Airbus 340, que si no se anticipa la negociación se van a perder más rutas y más frecuencias. El tema de la deuda con el Bandes, por el tema de la flota de Embraer, requiere negociación con interlocutores válidos. Hay deudas de combustible por más de 100 millones de dólares, hay deuda por flota por más de 80 millones de dólares, hay deuda encubierta por contabilidad creativa, están tomando gastos como activos. Para no darle mucha complejidad, los chequeos que se hacen sobre el avión, sobre la estructura del avión o sobre los motores, que es un gasto, lo están computando como un activo. Con lo cual, las compañías están en una situación de quebranto, de rojo. Inmediatamente después de aprobar memoria y balance, hay que hacer un aporte de capital. Así que es muy complejo y lo que sí le pedimos es que tan pronto él designe autoridades nos podemos juntar. Pero entendemos que también que hay una matriz en el país que, como se dijo acá, hay que atender. Tenemos una reunión en CGT el viernes. Lo que pasa es que ya terminó el proceso electoral y necesitamos que él tome algunas decisiones porque es compleja. Las decisiones que hay que tomar, yo hablé de Panamá. Si nosotros denunciamos el acuerdo bilateral el día 1, esos tratados internacionales tienen vigencia 1 año. Con lo cual el status quo de entrega de soberanía y de digamos, debilidad ante la competencia con las transnacionales, lo vamos a soportar 1 año de gestión. Así que si lo pudiéramos hacer el 11 de diciembre, es algo que nos da 1 año para negociar con el resto de las naciones, que maneje Cancillería, Economía y demás. Así que no se lo pudimos decir y nos vendría muy bien decirlo. Que ustedes, como Poder Legislativo, lo transmitan. Necesitamos las autoridades del área para ponernos a trabajar todos. No, bueno. Yo creo que, permítanme que diga lo que estoy pensando. Es imprescindible que ustedes pidan una entrevista con Alberto Fernández. Este es un problema mayor, compañeros. Están hablando de la inseguridad, de la locura, de la inconsciencia, de la impunidad con que se están haciendo las cosas. El candidato, ya tenemos un presidente electo. En mi opinión, no soy Alberto Fernández, como se están haciendo barbaridades y liquidando lo poco que queda del patrimonio público, el 2 de diciembre se abre la licitación por la monopolización del puerto de Buenos Aires por 50 años. Antes teníamos varios concesionarios. Vamos a pasar a un concesionario de Singapur por 50 años, asociado a Nicky Caputo. Negocio inmobiliario y manejo del Gran Puerto Federal. Esa es una asociación con Nicky Caputo y con Rodríguez Larreta. En fin, estos temas ustedes seguramente los conocen, pero acá es imprescindible no perder ningún día. En algún momento, es lo que yo también le voy a decir a Alberto Fernández cuando pueda verlo, porque no es que uno llama y lo puede ver, porque hemos visto que Alberto Fernández se está saltando de un país a otro, y bien que lo hace. Pero hay que dar una señal que todas las medidas de tipo estratégico y contra el patrimonio nacional que está tomando en este momento de transición van a ser nulas. Las vamos a bajar en el primer día de la primera sesión parlamentaria. Y si no por decreto, si por decreto se puede hacer. Hay que dar esa señal. De ninguna manera acá ha triunfado el pueblo argentino. Acá ha habido una pueblada espectacular de votos. En el marco de un levantamiento de la conciencia de lucha de los pueblos latinoamericanos. ¿En qué marco internacional estamos discutiendo? Ecuador, Chile, el modelo, la joya de la corona. Somos una isla, decía Piñera, en esta Latinoamérica con resistencias sociales. Tenemos un candidato que lo primero que hizo
No, mire, muchachos, todos lo sabemos. De ninguna manera se puede avanzar mucho si estamos aislados por todos países o intereses enemigos. En consecuencia, aquello que decía Perón, tenemos que realizarnos en un país que si no se realiza ese país, no se realiza nadie. Y sin integración latinoamericana, acá no hay medidas de independencia ni liberación nacional. Yo no conocía esto de cómo las compañías norteamericanas estaban haciendo de buena parte del paquete accionario de las 3 o 4 aerolíneas latinoamericanas. Esta es una demostración. Ahora, sin el cambio de circunstancias, imposible, yo creo. Pero ahora entramos en un ciclo muy interesante, ¿eh? El triunfo de la Argentina, junto a la Pueblada de México, la de México, por supuesto, estaba aislado México. Muy trascendente, estratégico este encuentro de Alberto Fernández con... Yo lo conozco a López Obrador, no es ningún tarado López Obrador. Por supuesto, cuando está solo, es una especie de anguila que va esquivando los bultos para que no la pesquen. Pero ahora es distinto. Es distinto. Ahora viene el momento de la reconstrucción de UNASUR y de la CELAC. ¿Qué es lo que hizo Alberto Fernández? Cruzó el charco y lo fue a ver al Pepe Mujica. Se tomó un avión y lo fue a ver a Lula. Esos gestos, Alberto Fernández no hace ninguna cosa, digamos, porque le parece lindo. Esos gestos están demostrando el eje y desembarca en Brasil diciendo Lula libre, desembarca en Madrid y en Lisboa y dice Lula libre. Esto es más allá de Lula. El pueblo brasilero libre está diciendo. Esto es lo que está diciendo. Y ya está claro que Argentina se va a alinear con el Grupo de Puebla y se va a alinear con la política de México y Uruguay, y, mejor dicho, va a retomar la histórica política internacional que tuvo la Argentina, con la doctrina Drago, Calvo, Estrada, no intervención, autodeterminación de los pueblos, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes lo conocen. Yo creo que empezamos en ese tiempo. Llegaremos, es una pulseada esta. Todos sabemos que esto es lento, la maquinaria es lenta, la apuesta es lenta, todo. Y aquellos van ligero. Hay que resistir, compañeros. Hay que resistir y hay que fumigar el sentimiento de derrota que todavía queda. Sí, lo podremos hacer, esto es difícil, esto, uy. Muchas veces estamos mucho más propicios en recoger todo lo que es daño, pérdida, etcétera, y peligro, que estar elaborando y pergeniando nuestras maldades, que son las medidas y acciones que vamos a desarrollar para llevar esto adelante. La primera política es de la unidad, compañeros. Este triunfo, esta pueblada, es la unidad del pueblo argentino. Fue una batalla contra el sectarismo, contra la desunión, la unidad de todos, sin exclusiones, alrededor de un proyecto. Proyecto, compañeros, la Argentina emancipatoria, la Argentina independentista, necesita reactualizar, refundar un proyecto. No hay refundación de la aviación en la Argentina ni de aerolíneas si no hay proyecto. Si no hay un proyecto estratégico. Acá no hay proyecto estratégico emancipatorio ninguno. Macri ha llegado con un proyecto estudiado con los americanos, con todo eso, llegó. El único país que le dieron 57.000 millones o 50.000 millones hasta ahora de dólares del FMI. El 80% de la decisión del FMI la tiene el presidente norteamericano, a no olvidarlo. Entonces, el tiempo es el de la reconstrucción de la patria grande. Sin patria grande, compañeros, escúcheme, ningún país latinoamericano se va a poder desempeñar, va a poder enfrentar
a toda esta maquinaria de daño y los poderes mundiales que son colosales. Entonces, nosotros tenemos que ser mejores, dice Alberto. Interesante ese concepto. Mejores quiere decir trabajar con muchísimo más rigor de lo que hemos trabajado. Y bueno, yo comparto todo eso, hay que refundar las instituciones, todo esto, acá no hay ninguna política de nada. La política, miren, hace muchos años atrás, 20 o 30 años, sí, 30 o 35 años, el rey era Bernardo Neustadt, que decía, hay que liquidar los ferrocarriles porque nos dan $1 billón de costo diarios. Un hijo de puta, porque estaba mintiendo. ¿Cuánto le debía a la Argentina a los ferrocarriles por los extraordinarios aportes económicos, comerciales, culturales y sociales que el ferrocarril brindaba a la nación argentina y que no estaban en el balance? Lo que se llaman las externalidades económicas. ¿Cómo costo? Inversión. Exactamente, podríamos decir lo mismo entonces de las escuelas públicas, de los hospitales públicos, de las Fuerzas Armadas. ¿Cuáles son las ganancias de las Fuerzas Armadas? ¿Cuáles son las ganancias de la justicia? Son servicios imprescindibles para que funcione la República. No podía funcionar en todas esas cosas. Ha sido una tragedia la destrucción de los ferrocarriles. Nosotros en estos 30 años hemos perdido los ferrocarriles y hemos perdido el dominio de la hidrovía. Desapareció la Argentina. ¿Ustedes conocen la Argentina? ¿Dónde? Son argentinos. Hoy la tercera flota fluvial del mundo es la paraguaya. La flota argentina se pasó a la bandera paraguaya. Todo el transporte lo tiene hoy Paraguay. Y nosotros, como hijos de la pavota, pagamos al consorcio de la hidrovía más de 110 o 120 millones de dólares anuales. No, bueno, pero no tenemos los medios. No digas pelotudeces. Para dragar la hidrovía se necesitan 4 dragas. 4. Cada draga vale 25 millones de dólares. ¿Me entendieron lo que dije? 25. Con 100. Mejor, de lujo las querés 110 millones de dólares. Y tenés el sindicato de... dragado y balizamiento. Esa era la tarea de dragado y balizamiento. El balizamiento de toda la hidrovía. Los puertos argentinos están en manos extranjeras. Todos los puertos de la hidrovía están privatizados. Pero ¿cómo combatís el narcotráfico y el tráfico de armas si tenés privatizados los puertos? Digo todo esto porque se necesita un proyecto. A veces hay palabras que resultan ampulosas, redundantes. Pero ambición hay que tener, estamos jodidos si no. Hay que tener mucha ambición. Es muy correcto hablar de refundación. Refundación significa someter a crítica la realidad que tenemos en cada uno de los aspectos de la vida nacional. Y defender el interés nacional. Defender el interés nacional es defender el interés de la inmensa mayoría. Es inadmisible que la energía esté dolarizada. Si es un insumo nacional, lo sacamos nosotros, está ahí abajo. Si seguimos así, nos van a dolarizar el bife de chorizo, el asado. Lo van a poner al precio del mercado internacional. El cuento que hacía Macri. Y estamos ante una población que ha comido, se ha indigestado, se ha intoxicado con ese tipo de conceptos. Tenemos que pagar tarifas la misma de la tarifa internacional. ¿Cómo no van a pagar? Por eso estamos mal. Pues estamos mal por eso. Ningún país en la Tierra se ha desarrollado sin la diferencia entre el costo interno y el costo externo internacional. No sé si está claro lo que estoy diciendo. Este país no puede, ningún país en vía de desarrollo puede avanzar y recuperar dinero si su costo interno no es bajo.
Lo cual no quiere decir que tenga salarios bajos, no, no, no. En relación con aquellos. Bueno, en fin, son muchos de estos temas. Todo está referido a cuál es el proyecto, hermano, cuál es el proyecto nacional. Proyecto nacional independentista. Es decir, romper amarras, muchachos, partir, levantar las anclas. Pero para eso hay que tener carta de navegación, para que no termines en el continente que no querías llegar, y tener muy claro cuál es el faro, cuál es el puerto donde querés llegar. Sin proyecto estratégico estás rejodido, porque lo único que haces es surfear la ola y la tempestad que tenés hoy, mañana, pero no va, no va. Por eso es imprescindible que este debate le llegue de primera mano a Alberto. Es imprescindible, es un tema estratégico todo este del transporte en la Argentina, el transporte aeronáutico, es estratégico. Termino diciendo, creo que vienen con ganas de trabajar. Por de pronto hay extraordinarias, y seguramente en las extraordinarias se tratará el presupuesto nacional. Tiene que ser así. Sería un delirio que se tratara ahora el presupuesto elaborado por el Fondo Monetario. El que hay es el elaborado por el Fondo. Entonces va a haber sesiones extraordinarias en la primera y en la segunda semana y en la cuarta semana del mes de diciembre, pero va a haber también extraordinarias en enero. Creo que la intención es acabar con esto de seguir haciendo política en la playa, con un clarito, un bermucito en la mano. Joder, acá por todas estas urgencias, acá hay urgencias. La urgencia de la batalla contra el hambre, la batalla de los desnutridos. Primera urgencia nacional. Todo el país debería movilizarse para enfrentar ese flagelo. Y después decir, acá se acabó la joda. Todas estas ventas, como están haciendo las ventas de las centrales hidroeléctricas y las centrales eléctricas, Nicky Caputo, dueño de Central Puerto Nuevo, ya se ha comprado 2 empresas termoeléctricas de electricidad, que son casi nuevas, tienen 5 o 6 años, por el 50% de su valor. Es más, sin pagarlas. Camesa, mercado mayorista de electricidad, dicen las empresas, nos debe certificados de energía. Y por esas cifras de las deudas que tienen, están comprando. En el año 17, a fin de año, salió, y está en el boletín oficial, sujetas a privatización 17 usinas eléctricas. 17. Entre ellas, las 2 de Santa Cruz que no están construidas. No, digamos, si te quedás quieto. Sí, la cama, ¿dónde está la cama que yo tenía? Te la llevaron, hermano. No hay que quedarse quieto, hay que exigirle al nuevo gobierno, es más, hay que exigirle a Alberto Fernández que reciba a todos ustedes y que le hagan de viva voz lo mismo que han dicho acá, que es distinto que lo diga alguno de nosotros. Nosotros ya lo hemos dicho con el proyecto de emergencia económica, en fin, aerocomercial. Entonces, no tenemos muchas nuevas cosas a decir, pero hay que moverse. Este no es un tema menor. La política aerocomercial tiene que ver con la proyección que tiene la Argentina en el planeta Tierra. Miren lo que les digo. ¿Con qué países del mundo conviene y es necesario que nosotros profundicemos nuestras relaciones comerciales, humanas, sociales, etcétera? Es una inversión. No, pues si vamos a pérdida, loco, joder. Si, por supuesto, si largás el avión solo y pones un kiosco solo en otro país, no creo que tengas mucho destino. Tiene que estar acompañado por una política que busca seducir
el mercado del otro país, traer gente extranjera del país que te interesa a la Argentina y todo el intercambio del turismo. Para eso sirve el turismo. Vos y otros se referían a la necesidad de tener una política con hoteles, con todo esto. Es un conjunto de cosas, si no, no camina. Bueno, muchachos, no tengo más cosas que decir. Yo estoy de acuerdo con todo lo que se dijo. Lo más importante de todos, hay que llegar a Alberto Fernández. Seguramente dicen que el día 19 se va a dar a conocer el gabinete, el futuro gabinete. Dicen. Hay que saber quién es el ministro de Transporte. Eso de toda urgencia. De toda urgencia. Siempre pasa que en el cambio de gobiernos a veces sale una mancha negra terrible, viejo. Guarda, hay que estar muy atentos. Pero este es nuestro gobierno, como si estuviéramos nosotros ahí. No, querido, hay que hacer que es tu gobierno este. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Bueno, nada más. Gracias, compañeros. La senadora Yani tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Simplemente no voy acá a polemizar con mi colega, la senadora Odarda, pero quiero decirle que la provincia de Santa Cruz, con sus 2 humildes aeropuertos, nada más, en un extenso territorio, creo que nosotros fuimos los más castigados por este gobierno nacional, solo por ser santacruceños, patagónicos, y porque su gobernadora es Alicia Kirchner. Somos los 2 aeropuertos donde más reducción de frecuencias aéreas hemos tenido, donde tenemos que recorrer, ustedes por ahí dicen 300 kilómetros entre Viedma y Bariloche, y lo digo con la buena voluntad, Magda, vos lo sabés que sí, y Bahía Blanca, perdón, nosotros tenemos que hacer 3.000 kilómetros o 1.000 para llegar, por ejemplo, al aeropuerto de Comodoro y poder trasladarnos vía aérea. Porque volvimos a ser el destino turístico como el Calafate, el más caro del país, donde dejaron de venir nuestros argentinos y argentinas, que también aportan a la balanza turística que es tan importante, como hoy, y hace unas horas Aerolíneas anuncia que el Calafate es el segundo destino más vendido en el exterior, ¿no? Pero como vos decías, Pablo, ¿dónde están esas divisas que necesitamos que se inyecten aquí en nuestro país? Hay un montón de cosas quizás que tenemos que seguir hablando. Yo, en función de ser parte de este grupo de legisladores, que creo que con este proyecto de la emergencia aerocomercial estamos intentando cerrar años de lucha, de presentaciones todo el tiempo, de denuncias, de pedidos de informes, que hemos hecho a este gobierno nacional y no nos ha escuchado. Desde el momento del anuncio de la revolución de los aviones, desde el momento de las llegadas de las low cost, que por ejemplo a mi provincia, gracias a una decisión de nuestra gobernadora, no han llegado porque no estamos dispuestos a subsidiar a aquellos que nos vienen a sacar la plata de los bolsillos y a aquellos que no vienen a alentar las inversiones como lo han dicho, sino que ha sido un negocio de pocos. Quiero que sepan que somos los mismos legisladores que y no nos vamos a cansar hasta que se vayan dentro de 30 días. Estamos contando las horas igual que ustedes, porque ustedes son los que nos traen y nos llevan a trabajar y cuando volvemos a casa, si yo no lo pudiera hacer, si no lo hago a través de mi línea aérea de bandera, que es Aerolíneas, y la vamos a defender a rajatabla, porque no he visto aterrizar en Santa Cruz ninguna low cost y que sí Aerolíneas, con mucho esfuerzo de sus trabajadores, y lo vuelvo a recalcar, en este tiempo nos lleva, nos trae y nos da la seguridad de confiarnos en vuestras manos para venir a cumplir con el mandato que el pueblo nos ha dado, que es defender los intereses de nuestras provincias y de nuestra gente. El proyecto de la emergencia aerocomercial, y en este sentido le pido a mis colegas que cuando lo tratemos, exijamos también que se pongan a la vista
un gran conjunto de proyectos que no solo son pedidos de informes y de rechazo a las políticas de este gobierno nacional, con la política de los cielos abiertos y del engaño a la gente, como decíamos antes, de la revolución de los aviones. Nosotros también fuimos una oposición constructiva y le hemos presentado cantidad de proyectos que tampoco fueron tratados a este gobierno nacional para que cambiara el rumbo en la política aerocomercial. Proyectos como, por ejemplo, volver a ese fondo que alguna vez se creó, compensatorio para las líneas aéreas de fomento, llámese el ADE, y a nuestra línea aérea de bandera. Proyectos que se han representado buscando la quita de impuestos en el pago del combustible de nuestra línea de bandera, que también tiene un alto costo, y hoy hablaban ustedes de esta deuda que se tiene. Proyectos que le han mostrado al presidente Macri que subsidiar a Aerolíneas Argentinas no es un gasto, sino que es una inversión, y que es pensar en el valor social, además, que tiene para muchos de nuestros pueblos la conectividad aérea. Y que no solo buscó quitarle ese subsidio, porque con eso decía que iba a construir jardines, resulta que no tenemos ni inversión en aerolíneas ni los jardines que también nos prometió. Entonces, en este sentido, me parece que no hay que olvidarse cuando nos toque, y ojalá sea pronto, porque realmente la situación es de emergencia, tener a la vista todos estos proyectos que justamente nos van a permitir pensar a futuro, en dar solución urgente a esta situación que es grave, y sobre todo que volvamos a sentir que tenemos un Estado promotor, que es lo que aprendimos junto a Néstor y a Cristina, lo que Perón nos dejó bien fundado junto a Evita, y que en este sentido somos socios estratégicos. Nosotros como legisladores defendiendo los intereses de nuestra provincia y de nuestro país, ustedes como trabajadores y como vecinos. No te sientas sola. Yo cuando vengo a Buenos Aires, lo voy a contar, vivo en Ramos Mejía porque ahí viven mis papás. Les agradezco que hayan sacado los vuelos nocturnos del Palomar, porque cada vez que pasaba Flybondi a las 11 y pico de la noche o a las 6 y pico de la mañana, yo también me encomendaba a Dios a que siguiera de largo y no se cayera, porque realmente siento lo que padecen ustedes, y en este sentido tenemos que estar todos juntos. Entonces, más allá de los colores políticos, no nos sintamos perseguidos porque pensemos de una o de otra forma. Acá tenemos todos la obligación de defender a cada argentino y a cada argentina que nos necesita, y que seguramente, como han dicho ya mis colegas, y no me quiero extender más, requiere de nosotros un trabajo aún mayor en los próximos días. Y el país hay que refundarlo, y entre todos, y que no sea un eslogan. Y en el día de hoy, donde hemos sido también ninguneados por el CEO de una empresa que también violentó la posibilidad de que los legisladores en un momento decidiéramos con quién, como si nosotros tuviéramos oportunidad de decidir con quién volamos o no, ¿no? ¿Se acuerdan? Hace poquito su campaña de publicidad tenía que ver con que los diputados y senadores viajáramos en Flybondi. Yo les recordé que Flybondi no llega a Santa Cruz, no tengo posibilidad de hacerlo, y de elegirlo siempre voy a elegir mi línea aérea de bandera, y también voy a elegir al ADE como línea aérea de fomento, que hace la conectividad social que sobre todo en la Patagonia necesitamos unir a los troncales de aerolíneas, y que este CEO parece que lo hemos repudiado. Quiero que sepan que no nos hemos quedado callados en el día de hoy, y bueno, enterarnos minutos antes de empezar esta reunión de que el mismo directorio de la empresa le ha pedido que se retire, lo echó, no sé, la verdad que desconozco bien formalmente cómo es esto, pero que no se olvide de llevarse a sus socios locales, que no lo personalicen solamente en él. Bueno, estamos a disposición, no quiero extenderme mucho más, pero sepan que este grupo de legisladores estamos siempre del lado de los trabajadores y sobre todo de nuestro país y de la soberanía argentina. Gracias. Bueno, para culminar, decirles que la verdad es que no está el sector aerocomercial en emergencia. La Argentina está en emergencia. Últimamente, creo que todos estamos escuchando en todas las comisiones. Digo, la PYME pide la declaración de emergencia, el sector aerocomercial pide la declaración de emergencia. La Argentina, reitero, está en estado de emergencia, pero no por fruto de un tsunami, ni de una tormenta, ni de ningún hecho jurídico. Estamos en un estado de emergencia porque han habido políticas que se han puesto en marcha
en detrimento de los intereses del Estado argentino. Y cuando digo del Estado argentino, no lo digo escindido del pueblo, digo del Estado argentino, de la nación argentina y de su pueblo, del cual, por supuesto, las trabajadoras y los trabajadores para nosotros son, sin lugar a dudas, la columna vertebral, porque nosotros procedemos y provenimos del pueblo, de ese pueblo al que aspiramos a representar. Lo cierto es que creo que no tenemos que quedarnos solamente en la declaración de emergencia. La declaración de emergencia es una cuestión coyuntural que tiene que dar una solución estricta a los problemas que hoy estamos atravesando. Pero sin lugar a dudas, las soluciones de la problemática que se está viviendo en la República Argentina van a venir de un posicionamiento geopolítico y estratégico donde la línea de bandera y el sector aerocomercial de la República Argentina tienen que ser parte, sin lugar a dudas, del debate estratégico de cuál es el posicionamiento que la República Argentina va a tener en torno a un modelo de desarrollo con inclusión, teniendo en cuenta lo que está ocurriendo en el mundo. Perón decía que la verdadera política es la política internacional. No nos tenemos que olvidar de eso. Por eso es tan importante que el presidente electo haya tenido estas señales que ha tenido con el mundo, desde que fue electo hasta ahora, porque tenemos que sentar las bases para un proceso de reconstrucción del país, un proceso de reconstrucción nacional, fundado nuevamente en la defensa de los intereses de las grandes mayorías y en la defensa de la soberanía nacional. Seguramente ustedes van a tener una reunión con el presidente electo, seguramente tendrán una reunión con quien en definitiva sea quien presida el Ministerio de Transporte, y nosotros desde el Parlamento de la Nación acompañar esas políticas de Estado respecto de las cuales nos tenemos que poner de acuerdo los argentinos y las argentinas. Nos pusimos de acuerdo en una elemental, de la cual tenemos que hacer memoria permanente. Nunca más el neoliberalismo en la Argentina, nunca más el endeudamiento, nunca más el vaciamiento de los recursos naturales, nunca más la entrega de la línea de bandera, nunca más la entrega no solo de la soberanía de los cielos, sino de la soberanía de la patria. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias.